Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Briseida Paredes y Sofía Córdoba. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, que es el historiador Rodrigo Toledo, licenciado en Historia por la Universidad de El Salvador, docente hora clase de la licenciatura en Historia y miembro de la Asociación Numismática de El Salvador desde el 2006. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Es un gusto estar de nueva cuenta en las instalaciones. Nosotros el día de hoy estamos súper emocionados porque tenemos un tema súper interesante. Nosotros lo hemos platicado en clase. Siempre que sale el tema nos emociona porque es algo que a veces no solemos pensar y es parte de lo que a veces decimos, que hay historia en todo lo que nos rodea. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre un poco de la historia de la moneda en El Salvador, y creo que es hacer un movimiento hacia atrás en la historia y irnos hasta el momento de la colonia, cómo se manejaban las monedas, qué monedas habían, cuáles eran sus valores, qué podemos hablar de las monedas en la colonia. Muy bien, la verdad este es un tema bastante interesante en el sentido de que cuando uno está haciendo sus transacciones diarias, comúnmente pueden ser lo que llamamos gastos hormigas, comprando un pan, comprando alguna bebida o alguna cuestión. Simplemente metemos mano en nuestros bolsillos, tomamos una de estas piezas y cancelamos y compramos lo que queremos, pero no ponemos o prestamos atención al contexto precedente en la cuestión de diseño, simbología, materiales de los cuales están compuestas las monedas y el dinero que utilizamos día con día. En el caso de la colonia, pues esto no cambia mucho. Lo que tenemos es que en este entonces, pues las autoridades de la corona, de la Real Hacienda, tenían casas de monedas a lo largo del continente donde acuñaban piezas que hoy en día conocemos como macuquinas, macacos o moneda columnaria o de busto. Aquí tenemos unos ejemplos, no sé que para quienes no únicamente nos estén oyendo, tal vez en este momentito se pueden migrar a YouTube para que puedan ver un momento. Nosotros igual en historias les vamos a compartir un poco del contenido que tenemos aquí el día de hoy, porque tenemos monedas, tenemos algunos billetes que más adelante también les vamos a mostrar. Entonces, para quienes únicamente nos estén oyendo, pueden migrarse en este momento a YouTube, o si no, pueden visitar nuestras redes sociales para encontrar los clips y un acercamiento de cada una de las monedas que estamos viendo en este momento. Bien, como les estaba comentando, pues los diseños en realidad son bastante estáticos. Las armas de la corona española, en algunos casos de las monedas más antiguas que denominamos como macacos, aparece la Cruz de Jerusalén con ciertas variantes dependiendo de qué casa de moneda las hacía. Hay cambios bien sutiles y algunas las hacen en Potosí, otras en Lima, otras en México, en Nuevo Reino. Dependiendo de la casa de moneda hay algunos cambios, pero son leves. Ya después, con la moneda de busto, pues esta incluye la efigie del monarca. No sé si se alcanzará a ver en el zoom. Aquí tenemos a Fernando VII y a Carlos IV en estas piezas. En este entonces, pues como tenemos que el sistema monetario no tenía su base en el sistema fiat, que es el dinero que tiene su soporte en la confianza, sino que en este entonces los minerales preciosos eran la base. Se elaboraban monedas en plata u oro. En el caso de la plata, pues tenemos a las monedas de un cuarto de real, de medio real, de 1, 2, 4 y 8. Y en las de oro se le denominan escudos. Medio escudo, un escudo, 2, 4 y 8. Y cada una, a mí me surge un poco la duda de quién es o cómo se conseguía ese dinero, o cómo estar seguros de que eran monedas, por decirlo así, legales, o que eran realmente las monedas que se expedían. ¿Había alguna forma de falsificarlas? Sí, la falsificación es un oficio, entre comillas, que ha acompañado al mundo de los negocios y pues del dinero desde siempre. En este caso, pues los diseños incluyen medidas de seguridad,
dependiendo del lugar donde se acuñaban. Por ejemplo, en las macuquinas, en la parte baja del anverso, aparecen unas ondas de mar. Cuando son elaboradas en Potosí, las ondas del mar son muchísimo más elevadas que, por ejemplo, cuando las hace Lima. Las olas son bien planas. Tienen estas medidas de seguridad. Son bastante sutiles, pero son las que incluían para evitar este tipo de falsificaciones. Entonces, y ahí creo que es otro dato interesante, o sea, también las monedas se comenzaron a hacer en su momento en el continente americano. Sí, no se importaban desde la península. Hubiese sido un ejercicio muy oneroso y sobre todo pues de alto riesgo, porque recordémoslo, la corona enviaba convoys comerciales tanto para sacar los productos que se producían acá como los productos importados desde la península, y un ataque de piratas, de corsarios o algún huracán podía tirar al traste toda esta operación. Sí. Así que pues la corona en su sabiduría designó que se hiciese casas de moneda para que se acuñasen monedas en el territorio continental y dar satisfacción a la necesidad de circulante por parte de la población. ¿Y en qué lugares se acuñaban esas monedas en el continente americano? Las casas, digámoslo así, más principales son las de México, Potosí, Lima, y hay otras casas de monedas en otras partes. Santo Domingo tuvo por un tiempo, Ciudad de Panamá también, Nuevo Reino de Granada tiene su SECA posteriormente, y así se va manejando. Ok, entonces eso se mantiene así durante la época colonial. ¿Qué pasa post-independencia? ¿A nivel continental o en Centroamérica? Ambos casos. Vaya, el detalle es que cuando sucede todo este contexto de lucha de independencia, las casas de moneda siguen trabajando, siguen acuñando piezas. Cuando se logra la independencia, pues las casas de moneda quedan en el continente, solo que ahora pues la administración la ejercen los nuevos gobiernos nacionales. Okay. Empiezan a cambiar la simbología, en algunos casos mantienen el nombre reales, algunos les cambian el nombre a la moneda, les ponen ya pesos, u otros les cambian los diseños, meten nuevas efigies, por ejemplo, de los nuevos presidentes, los nuevos escudos de armas, para mantener siempre la dinámica comercial. Y este cambio de gobierno no implicó una desmonetización o pérdida de valor de las monedas españolas. Acá estas siguieron circulando y teniendo poder liberatorio ilimitado. Ok, y en el caso de Centroamérica fue lo mismo. Sí, para acá tenemos que la Casa de Moneda de Guatemala se mantuvo. Entonces, después con la llegada del gobierno federal, se establecen nuevos reglamentos, se mandan a acuñar nuevas monedas ya con la simbología federal para que éstas circulen. Oh, súper interesante. Entonces aquí surge otra línea, que es qué pasa post República Federal Centroamericana, qué pasa con esas épocas republicanas ya centrándonos en el actual territorio de El Salvador con la circulación de monedas. Muy bien. Acá lo que tenemos es que El Salvador, al no tener una casa de moneda, decide mantener el valor y el poder liberatorio tanto de moneda española como la moneda federal. Estas siguieron circulando sin ninguna restricción en el territorio. Ya en etapas posteriores, para 1859, cuando las monedas pues ya tenían 30, 50, inclusive hasta algunos casos hasta 100 años de estar en circulación, estas se vuelven un tanto lisas. Se mandan a hacer resellos donde funcionarios del gobierno, al revisar la moneda y constatar que cumple con el peso, diámetro, las contramarcaban con un resello para darle a entender a la población de que la moneda pues había sido revisada, era genuina y podía utilizarse para pagar cuestiones del día a día. Y hasta este momento se seguían ocupando materiales minerales, oro, plata. Siempre. También cobre, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión nos mencionaba eso, que también el cobre se utilizaba. Con el cobre hay una relación de amor y odio en el continente, porque hay otros países, por ejemplo Uruguay está emitiendo moneda de cobre en 1840 al 50. Allá sí circularon, pero aquí la gente les hacía el feo. Consideraba que aún hoy en día tenía poco valor. Aún hoy en día sucede lo de los centavitos. Yo he visto gente que hasta los tira. O sea, yo colecciono centavos. Los tiran. Colecciono centavos por años. Igual coras con los dibujitos. Sí, ese es un ejercicio me encanta. precioso estar haciendo, porque cada año hay 5 modelos nuevos. Y algo que yo no sabía, y un dato por si alguien también
se anima a coleccionar. A veces vemos el diseño y vemos, yo eso ya lo tengo, pero hay modelo A, B y C. Entonces toca revisar dibujo y que... Es la cuestión de la letra de la casa de moneda. Exacto. Hay San Francisco, Denver y Filadelfia. También tenemos unas que aparecen de vez en cuando, que son las de West Point. Sí, y es preciosísimo, de verdad que en las monedas, o sea, justamente antes de entrar, estaba revisando el vuelto del pasaje y fue como de, quiero ver qué coras me acaban de dar, y vi una que es 2024, no la tenía y ya fue como de, ok, no me importa, hoy me voy a ir caminando a mi casa, pero no voy a ocupar esta cora para el pasaje. Sí, colóquela en otro bolsillo, no vaya a ser. Entonces creo que justamente esa dinámica de hacerle, bueno, nosotros se la guardamos, pero a veces los centavos o monedas que uno dice como de, ay, no, esta moneda, saber hasta por qué más nos pasó, o sea, ese de hacerle el feo a un tipo de moneda ya es también, tiene su antecedente. Sí. Entonces, ¿en El Salvador en algún momento se acuñaron monedas acá o...? Hubo intentos, por ejemplo, en la época de Gerardo Barrios, él manda a hacer unas pruebas de moneda con artesanos locales, pero no le convencen. Así que mandó a hacer no le gustaron, mandó a hacer unos patterns a Francia, pero pues no alcanzó a concretar el contrato para fabricar moneda local. Y que ese es el detalle, hasta la primera ley de ordenamiento monetario de 89, el gobierno no emitía moneda. O sea que nos podemos imaginar un escenario de diferentes monedas circulando dentro del país. Me imagino que también circulaban monedas de Europa y monedas de otra parte del continente. Sí, el mismo Santiago y Barberena en su descripción geográfico y estadística de 1892 hace referencia a este punto que usted menciona. Dice que la moneda nacional, el peso, está compuesto por 100 centavos. También hace una conversión de las medidas españolas. Habla que está compuesto de 8 reales, monedas de 4, de 2, de 1, medios, cuartillos, etcétera, etcétera. Y de la circulación de moneda española, peruana, chilena, francesa, italiana, inglesa, todas circulando sin restricción alguna. ¿Cómo era que la gente no se confundía? Vaya. No sé si hay una posibilidad de hacer un zoom. Estas son monedas de unidad. Aquí tenemos una de El Salvador, una de Guatemala, una de México, una de Chile y una peruana. Todas de 25 gramos de peso, con el mismo diámetro, 38 milímetros más o menos, elaboradas en las mismas cantidades de mineral de plata y de cobre, todas de 900 de fino de plata. Ok, entonces, o sea, era tienen medidas prácticamente estándar que solo a los ojos de los usuarios, el diseño es lo que cambia, pero pesan lo mismo, miden lo mismo, son súper grandes. Están elaboradas en plata. Son más grandes que las coras normales. Son más grandes que un dólar. Muchísimo más grandes. O sea, ahí sí no había manera de confundirse de dar un dólar plateado en vez de una cora. Porque de verdad creo que eso no cabe en un bolsillo de ninguno de nosotros acá. Podríamos probar, licenciada. Sáquese la moneda de plata. Meterse en el bolsillo la moneda de plata? Sí, esta sí. ¿Y cabe? ¿Es cómoda? No se le confunde con el dólar. Se ven pesadísimas, o sea, el material. Entonces, tenemos esa circulación grande de monedas de todo tipo, y eso hay que agregarle ya más siglo XX el tema de las fichas de finca. ¿Cómo surge el tema de las fichas de finca y cómo es su funcionamiento? En realidad, la cuestión de las fichas de finca se vuelve hasta polémico en cierto sentido. Hay propuestas que dicen de que los finqueros tenían sus tiendas y pues solo se podía pagar con la ficha de finca local, teniendo un mercado cautivo con pues todos sus empleados. Bastante cerrado, de hecho. Sí, lo es. También unos dicen de que pues por la lejanía en el que algunas fincas estaban, los finqueros establecían unas tiendas de raya, como haciendo la alegoría al caso mexicano, para que toda la gente, tanto colonos como empleados temporales o permanentes, pudiesen comprar sus artículos de primera necesidad sin tener que ir hasta un pueblo. Pero el punto es que las fichas de finca, bien surgen en el siglo XIX, son producto de la carencia de efectivo suficiente por
en las manos de la población, es decir, en específico el gobierno de El Salvador no tenía la capacidad de mandar a acuñar la suficiente moneda para dar satisfacción a esta demanda de sencillo por parte de la gente. Aquí hubo un intento, incluso hubo una casa de moneda, la Central American Mint en 1892. Estuvo acuñando monedas hasta 1896, se venció el contrato, decidieron no renovar y se pierde esa chance. Después se manda a hacer monedas al extranjero y en algunos casos pues era petición de bancos privados mandar a hacer esta moneda porque pues ellos necesitaban pagar sus obligaciones. Cierto. Entonces, aquí me surge otra duda, el momento de esta liquidez económica que podían llegar a tener los finqueros, ¿de qué manera se podía medir? O sea, ¿de qué manera podríamos, o los bancos podrían cerciorar que ellos tenían liquidez económica, un ejemplo, para un préstamo, para subsidiar la compra de un nuevo pedazo de terreno? ¿De qué manera se daba este control? Si teníamos el tema de que no había suficiente dinero circulando, y dos, que había diversidad de monedas circulando en el país. Vaya, en algunos casos pues los préstamos se obtenían mediante la cuestión esta de dejar como garantía algún otro terreno para, pues en dado caso la cosecha fuese mala o no hubiesen tiempos de vaca flaca, se entregaba el terreno por el pago del préstamo. O sea, se da una garantía. Sí, se daban garantías. Te doy mi pedazo de zacate por si no puedo hacer crecerlo. Básicamente, ¿no? Como una habilitación en el caso de los añileros antes. Entonces, esas fichas de finca se producían dentro de cada hacienda y cada una tenía... En el caso de las más artesanales, elaboradas en madera o en cuero, sí. Porque no hay regla alguna en el caso de las fichas. Son hechas a criterio y gusto del hacendado, del finquero. Hay algunas que son preciosas, están elaboradas en cobre, otras en bronce, otras en aluminio. Tienen formas distintas, no sé si se alcanza a apreciar acá. Hay una bien bonita. Ajá, por ejemplo, esta de la finca Bélgica de Apaneca de Manuel Valdivieso es una ficha festonada. Muy bonita. Yo propuse que hiciéramos es una ficha así. festonada, como pueden ver. Por lo mismo. Qué bonita. Y también por el valor de un real. Son los detalles, ¿verdad? Porque muchos tienen decoraciones que incluso hacen referencia al lugar. Sí. Las fichas incluyen el nombre de la finca. Entonces... Por ejemplo, esta otra de la finca La Labranza de 2.5 reales. Wow. Y esos son como en el caso de que... ¿Esos en qué material están? Esta de la de Apaneca es aluminio. Oh, ok. Esta de La Labranza es cuproníquel. Wow. O sea, esas ya eran como las fincas que tenían como el presupuesto y el alcance. Capacidad y sobre todo búsqueda de prestigio, porque prácticamente tienen una calidad altísima. Esta tiene la calidad de una moneda estándar. ¿Y esas se elaboraban en el país o las mandaban a hacer? Se mandaban a hacer afuera. Wow. Hay diversas casas que elaboraban tokens y fichas. Había en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. Wow. ¿Y en qué momento es que estas fichas de finca van desapareciendo? ¿O en qué momento dejan de ser utilizables? Hay una prohibición. Con la fecha aquí, si les debo el dato, Okay. se me ha escapado, pero hay una prohibición ya en el siglo XX. Y aquí pues ya se dejan de estar acuñando este tipo de piezas porque pues se vuelven ilegales. Y me imagino que también se ha de haber dado el caso de querer ocupar fichas de finca fuera de la finca. Entonces... Eso sería un caso bastante particular que requiere un estudio local. Porque si bien es cierto, las fichas tenían poder ilimitado de compra y de pago de deudas dentro de la finca, es posible que en lugares con fincas, con un gran poder, un gran prestigio, pudiesen ser utilizadas en las inmediaciones del pueblo porque la gente sabía que estas las podía ir a cambiar por su equivalente en dinero constante y sonante a las oficinas de la finca o en la tienda de raya de la finca. Bueno, y hay una idea para un tema de investigación que sería súper interesante porque justamente hablábamos del café y hablábamos de cómo el café llegó a moldear muchas cosas en el país y surgía el tema de las fichas de finca, de que a mí me va a seguir pareciendo increíble y muy impresionante cómo llegaron a tener
ese nivel de poder de mandar a hacer monedas, o sea, de darse el lujo de mandar a hacer monedas a otro país para ocuparlas internamente en su propia finca. Yo creo que eso denota mucho el poder que llegaron a tener estas personas. Tenían poder y eran pragmáticos porque al no haber, digámoslo así, sencillo para pagarle a los cortadores, a los operarios, a la gente esta que trabaja temporalmente en el local, necesitaban un medio por el cual pagarle. Sí, la verdad es que creo que lo pensaban en todo y al final terminaba siendo un negocio circular dentro de las propias fincas, porque si circulas esa moneda en mi finca y compras en la tienda de mi finca, al final el dinero termina circulando bajo el mismo eje. Y me beneficia a mí porque es mi finca la que está haciendo toda esa producción. Y hay casos bastante particulares, por ejemplo, la de la familia Alfaro. Hay fincas tanto de café y haciendas ganaderas que tenían sus fichas con la efigie, por ejemplo, las ganaderas tenían una vaca y las cafetaleras tenían un ramo se de café. Habían distinciones. O sea, no era como, no, Ajá, vamos a hacer una separación entre cafetaleros y la hacienda. Es una denotación también de prestigio y poder. Sí, porque es el doble de trabajo. Sí. Para mandarlas a hacer. Y también creo que es otro detalle interesante que hemos ido viendo en cada una de las monedas en los diferentes momentos, de que al final la moneda, sabiendo que tiene el poder de adquirir, el poder que tiene también se ocupan como medio de representar el poder que hay detrás. Un ejemplo, en las monedas españolas, cuando ya se ven ciertos escudos, se ponen las caras de ciertos monarcas. En las primeras que veíamos que había una cruz. Entonces se ocupa la moneda además también como una forma de poder. Sí, ya que menciona la cuestión de la representación y difusión, la moneda y los billetes tienen esa característica, sirven para representar no solo la adscripción nacional de la moneda en específico, sino que también, más que todo en el caso de de las monedas conmemorativas, sirven para dar a conocer a la población algún evento. Volvamos a la cuestión de la colonia. Hay unas monedas / medallas que son conocidas con el nombre de proclamas. Estas se acuñaban para darle la noticia a la población de que un nuevo monarca había llegado al poder. Por ejemplo, San Salvador manda a hacer para la llegada al poder de Carlos IV y después cuando llega Fernando VII. Estas se mandaban a hacer en un número bastante pequeño y servían como un ejercicio de propaganda, porque estas se mandaban a hacer, venían acá y el cabildo las lanzaba en la Plaza Mayor a la población que se había así como reunido. ahora lanzan dulces desde las carrozas, ahí tiraban las monedas. Pero antes lanzaban eso. Traía la efigie del nuevo ¿Qué monarca. pasó cuando dejamos de tirar monedas? ¿Cuándo se han perdido las buenas costumbres? Qué que regresen. falta de respeto. Sí, porque estas, si bien es cierto, algunas no tienen la cuestión de denominación. Santa Ana también mandó a hacer una para 1808 de un real, pero en esa edición real, las de San Salvador tenían el tamaño de 1 y de 2 reales, pero no dicen eso. Pero al estar hechas en plata, tener el mismo peso, el mismo diámetro, servían como monedas. Sí, se podían considerar. Ajá. Sí. Wow. Sí. Creo que justamente esa es otra cosa súper interesante, porque creo que si vemos billetes, ya tal vez dando un salto al presente, billetes, monedas de otros países, de la Unión Europea, creo que al final terminan, o sea, un ejemplo, me encantan los billetes mexicanos, son preciosos. Son preciosos, o sea, yo no supero, no sé, no me acuerdo cuánto, no sé si es el de 5 o el de 10 pesos que tiene un guajolote. Que es el ajolote. El ajolote. Es de 50. Es de 50 y tiene ese animalito precioso viendo. El color púrpura es muy bonito. Sí, y justamente creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver los colones. ¿Cómo fue esa transición de todo ese un poco circulación de diferentes monedas, fichas de finca, para que entrara el colón en vigencia y su estandarización? Porque si habían diferentes monedas circulando, el estandarizar una sola no tuvo que haber sido, tuvo que haber sido un proceso largo. La verdad, bastante. Antes de que existiese el Banco Central de Reserva en 1934, lo que tenemos es que los bancos privados, ejemplo, Banco Occidental, el Banco Internacional de El Salvador y otros, emitían papel moneda, pero no moneda. Tenían que respaldar este papel moneda con su correspondiente cantidad en metálico para asegurarle al público de que este billete
sí tenía respaldo para ser intercambiado en las oficinas del banco por su correspondiente cantidad en mineral. Sí era legal, prácticamente. Sí, es un ejercicio de confianza. Tenían que tener asegurado por lo menos la mitad del valor de los billetes que tienen circulando para que estos pudiesen andar por ahí, tanto respaldados por oro o plata. El Banco Salvadoreño, el Banco Agrícola, todos estos hacían esta práctica. Entonces, se manejaba ese papel moneda. Entonces, al momento de cómo es que entra el colón, cómo y en qué momento nace esta idea del colón, de tener una moneda nacional. Vaya, propia. Propia. Desde 1889 hubieron intentos, se mandaron a hacer monedas de 1 y 3 centavos, desde 1892 con el cono monetario acuñado por la Central American Mint, 1 centavo, 5, 10, 20, hubo una prueba de 25, 50, 1 peso en plata. Bueno, el centavo era la de 1 es cobre. Siempre va a ser de cobre. Se acuñaron monedas de 2,5 pesos, 5, 10 y 20 en oro. Ya después los bancos privados seguían imprimiendo billetes. Y esto se mantuvo así hasta bien entrado el siglo XX, cuando se ve la necesidad de centralizar la producción de papel moneda. Y este fue un ejercicio de negociación y de imposición por parte del gobierno para quitarles esta prerrogativa a los bancos privados que seguían imprimiendo billetes. Y hubo, me imagino que también una ley. Sí. Porque al final, o sea, lo que pretendía hacer esta ley era parar la circulación y estandarizar. Estandarizar y centralizar la emisión de papel moneda y darle un orden a todo el clima monetario que se estaba manejando en este entonces. Entonces, ¿en qué año es que nace el Banco Central? En el 34. ¿Y con él? Se inicia la producción por parte del gobierno central de la impresión de billetes y la acuñación de moneda ya de una manera más constante. Okay. Porque el gobierno sí se reservaba a mandar a hacer monedas. Lo hizo desde 1892 de manera continua, tanto por peticiones de privados como por iniciativa propia. Y así fue como ese proceso se fue poco a poco, se fueron saliendo de circulación poco a poco otros billetes, otras monedas. Sí, ya cuando entra el Banco Central y manda a poner a circulación la primera familia de billetes, los billetes de bancos privados todavía tienen su capacidad, pero empiezan a ser intercambiados por los nuevos colones. Y se empiezan a ir retirando casi que, sí, ¿no? Se empiezan a ir retirando, son retenidos tanto por el Banco Central como por sus bancos que los emitieron y pues intercambiados por los nuevos colones. Que sí, que los colones, bueno, tanto Bri como yo no llegamos a ese tiempo, pero sí hemos llegado... Ni a que estuvieran vigentes. Pero yo sí he llegado a ver muchos billetes de Colón que son también muy bonitos y justamente eso, terminan representando un poco de la identidad, rescatan algún aspecto interesante del país y acá tenemos hay una pintura muy famosa que justamente estaba en uno de los billetes de Colón, si no me equivoco, que era de eso, o sea, la representación de los próceres. Sí, lo que aparecía en los billetes de 5. Vaya, la bondad de estos billetes es que pueden representar, o bueno, tienen la representación de elementos muy propios de la nación. Si pueden ver, por ejemplo, tiene la representación del lago de Coatepeque con un arbusto de café, el principal producto de la nación en estos entonces. También sirven como elementos para darle a entender a la población el espíritu progresista que el gobierno está manejando en estos días. Por ejemplo, en este segundo podemos ver el proyecto del nuevo edificio del Banco Central de Reserva. El primero, ¿verdad? Que de ese edificio, si no me equivoco, ese es el edificio que se planeó originalmente para el BCR, pero terminó, creo que ahora lo tiene el fondo. Sí. Porque el actual del BCR entiendo que estaba destinado a otra institución y ya cuando estaba finalizado el BCR dijo, uy, eso está más bonito. Como que nos gusta más esa decoración, ¿podemos cambiarlo? Sí, y en este tercero pueden ver la cuestión de la vida del campo en El Salvador, la producción agrícola llevada por la persona común y corriente de este entonces. Podemos ver a alguien que está dirigiendo una yunta de bueyes. Sí, tienen en persona se ven más bonitos. Sí, creo que acá las cámaras y el reflejo de luces no le van a hacer mucha justicia. Aquí tenemos uno de 2, uno de 5 y uno de 10.
En este de a 2 pues podemos ver un patio de secado de café. En el segundo, en el de a 5, a una señora con un canasto representando la vida comercial llevada por las mujeres del pueblo. Y en el de a 10 pues ya podemos ver las representaciones de nuestros próceres haciendo una vinculación a estos cánones históricos hacia la población en general. Es decir, muestran diversos elementos, tanto historia, tanto actividad comercial principal, este espíritu modernizador de la nación y actividades que permiten una asociación hacia estos elementos por parte de la gente común. Por ejemplo, en este otro de 25 podemos ver un proyecto de una nueva represa que fue inaugurada en estos años. En este de 100 pues vemos esta cuestión de cultura cívica con la representación esta del monumento a la libertad que se encuentra ya, bueno, valga la redundancia, en el Parque Libertad. Y en este billete de 1 de nueva cuenta el proyecto del edificio del Banco Central. Wow. Aquí, De verdad, o sea, creo que para muchos, y creo que también muchos de nuestra audiencia no nacimos post proceso de dolarización y no tuvimos la oportunidad de ver una moneda nacional circular, y es muy bonita. Realmente a mí, fuera del nacionalismo, se me hace muy lindo ver retratado elementos en un billete y saber que eso era el dinero, cómo circulaba en el país. Por ejemplo, aquí tenemos 3 variantes de los billetes donde aparecía Cañas. Oh, sí. El conmemorativo al 150 aniversario de nacimiento, y a esto después con los cambios que se van dando con la modernización del papel moneda y pues los cambios que se hacen para evitar que sean falsificados. Oh, me imagino que eso es así como ahora los dólares. Nosotros sabemos cuáles son las formas de ver si son auténticos o no. Esos también tienen medidas de seguridad bastante diversas. Algunos, como puede apreciar, tienen marca trasluz. Tienen medidas de seguridad con luz ultravioleta, no ando luz morada, no se pueden ver. Tienen microfibras de seguridad, diseños que se sienten al tacto, los mismos patrones de seguridad que manejan las monedas actuales. Y esos billetes eran expedidos ¿dónde se mandaban a hacer? Porque van cambiando dependiendo de la emisión. Por lo general, algunos antes se mandaban a hacer a la Waterloo y Sons allá en Inglaterra. Otros, bueno, también en Inglaterra, la Thomas de la Rue Company. Y hay diversos sitios. Ya las últimas familias de colones se mandaban a hacer a la Canadian Banknote. Sí, porque muchas veces escuché el comentario es que el BCR hacía los colones. Y creo que esa vieja es un mito. Decir popular. Es un viejo decir popular de imaginarse que en el sótano del Banco Central de Reserva era donde se imprimían los billetes. Pero sabemos que no. Ahí se ordenaban, se clasificaban y se hacían los fajos y los fardos para pues distribuirlos. Pero la imprenta no. Sí, nunca por si alguien aún seguía teniendo esa creencia que en algún momento El Salvador imprimió sus propias monedas dentro del país. No fue así. Entonces, por ejemplo, allá les ponían estos sellos, que son los de la Superintendencia del Sistema Financiero. Tenían un doble control, no emitían a lo loco. Entonces venían al país y se hacía un chequeo. Se hacía conteo, se ordenaban, se sellaban para ver cuándo salían a circulación. Es por eso de que nuestro papel moneda, no me acuerdo si es el único en el mundo que tiene esta característica, que tiene 2 fechas. Tiene, por ejemplo, acá el día donde se mandan a imprimir, donde se hace el decreto, y tienen esta otra sellada donde salió a circulación. Es un sello también. Sí. Increíble. Y la firma que traen, un ejemplo, estos que estamos viendo, son del director, ¿verdad? Ajá, ¿Del son banco? del director del banco. No, creo que es del director de la Superintendencia del Sistema Financiero. O sea que su firma perdurará para la historia. Hasta acá, de este lado. Wow. Entonces tenemos el colón que tiene su vida desde el año. Vaya, el colón emitido por el BCR desde el 34 hasta 2001, que tenemos ese proceso de dolarización. Porque nominalmente el colón existe desde 1892, cuando se reformula la ley monetaria, que originalmente nombró a la moneda como peso.
O ya después se da este otro proceso, ya con el Banco Central de Reserva, a hacer los colones que nosotros ubicamos. Ok, y ya tenemos el proceso de dolarización que inicia en el año 2001. ¿Cómo fue este proceso de sacar del mercado, de sacar de circulación los colones? Fue un proceso llevado a cabo tanto por el BCR como por la banca privada, de intercambiar los colones que andaban circulando por dólares. ¿A cuánto equivale un colón en dólares? Cambio oficial 8.75. Wow. Es muy poco. Hay que recordar que hay unos procesos que se llaman de inflación. Sí. Estas cosas tenían un poder adquisitivo bastante alto. Es el dicho de los padres y los abuelos. Yo con un colón me compraba 3 galletas, 2 Coca-Cola, un chocomil. O escuchar, o escuchar el precio de las casas en colones. Y es como, eso es increíble. O sea, yo creo que me hubiera comprado unas 3 casas a mí. O sea, yo escuché a mi papá de, ay, si yo a tu edad, yo mi casa, no sé qué. Es que el colón... El verdadero quien pudiera. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, hay lugares así que uno ve, o sea, como la fecha y dice, ¿eso en colones? O sea, una ganga. Pero hoy en día querer adquirir ese mismo lugar, o sea, es increíble. Algo que creo que es una duda que surge es de qué motivó económicamente, políticamente, el cambio de adquirir una moneda extranjera que es el dólar para la sustitución del colón. Vaya, según las posturas oficiales del gobierno de la época, tenían más que todo que ver con una medida antiinflacionaria. Es decir, evitar que en un futuro pasara a una situación, poniéndolo como ejemplo para que podamos tal vez entender la situación que se intentaba prevenir. Un ejemplo, Venezuela con la inflación que sufrió su moneda. Aunque en este caso lo Argentina de Venezuela también tiene otros factores, pero para que entendamos lo que se estaba como, entiendo yo que era lo que se trataba como de evitar, que en un futuro cuando pasase algo, tener una moneda quedarse tan a la deriva. Que tuviera una moneda más estable. Aunque en este caso pues se optó por sacrificar al colón y poner al dólar estadounidense como divisa de uso legal. Sí, que sabemos que el dólar, como cualquier otra moneda en circulación, también sufre sus desbalances, pero creo que es como tiene una solidez mayor que el colón. Sí, y es como también un estándar de intercambio un poco internacional. Entonces, al menos algo que yo que he tenido la oportunidad de salir del país, es bueno ir a veces con dólares porque es un intercambio súper fácil. Para nosotros nos puede auxiliar, pero también en ocasiones nos puede complicar. Sí, creo que nada tiene, nada es totalmente negro y nada es totalmente blanco. Pero, juela, qué interesante. Entonces, hay un dato que se maneje de cuánto más o menos tardó en dejar de estar de circulación el colón, cuando ya para que el dólar estuviera totalmente introducido. Fue un proceso paulatino en realidad. Porque en lo personal, la última vez que utilicé colones para alguna transacción fue en el 2003. O sea, 3 años después de la entrada en vigencia de... Sí, en algunos sitios pudo haber sido un poquito después, por alguna iniciativa personal de algún vendedor que aceptó colones y los llevó al banco a cambiarlos. Porque en algún momento circulaba... No, en el 2001, en los primeros meses, sí se cumplió esta norma del bimonetarismo con la que surgió la ley. Circulaban el colón y el dólar juntos, a la par, sin inconvenientes. Solo, el único pleito que había en este entonces era la cuestión de la conversión. Incluso se llegaban a vender tablitas, tablas hechas en papel y en cartón, donde aparecían las conversiones. Un colón vale, 11 o 12 centavos, dependiendo de quién imprimía la cuestión. ¿Cuánto es 5 colones? ¿Cuántos son 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50? Y eso se mantuvo. Wow. Y creo que hoy en día, el único como cambio más reciente que hemos tenido en cuanto al dólar es el momento que a nosotros nos dejaron que ahora es muy raro que nos den billetes de a $1 y que ahora casi todos manejamos monedas. Yo recuerdo muy bien cuando comenzaron a circular las monedas de $1. Yo prefería 1000 veces las monedas que el billete, porque sé que es estorboso el billete de $1. Pero ahora he escuchado de personas de Estados Unidos que ellos cuando vienen al país y ven monedas de $1, las monedas no les gustan. Ellos se sorprenden de que nosotros circulemos con monedas de $1. Porque ellos en Estados Unidos es billete.
casi no ocupan es monedas. más costumbre de andar billetes. Sí, allá no Incluso usan la billete, moneda. yo creo que hace poco también me di cuenta cuando empezó a circular ya, o sea, como más de forma más general, el billete a 50. Que eso también Sí, creo que fue eso un fue, cambio un poco Sí, como aquí tambaleante. digámoslo así, la roña que tenía la población con el billete a 50 es que si te metían uno falso, pues el golpe al Era bolsillo bastante. era bastante alto. Es por esto, y a algunos vendedores no les gusta dar vueltos con estos billetes de gran denominación. con que hasta cambiar un billete de $1 a veces cuesta Ahí moneditas. anda Ay, preguntando más que por todo todos eso. lados de, ¿me cambias $1 en coras, por favor? O fichitas, no Ajá. importa. O sea, recuerdo, o sea, esa última de comenzar a circular más billetes de 50, me acuerdo que era un caos en el cajero queriendo sacar, pues uno estaba acostumbrado a que se los dieran cantidades pequeñas y de la nada te sacaba un solo billete y era de, ¿qué hago con un billete de $50? ¿Dónde me van a Es aceptar un billete de horrible, $50? es horrible. Y creo que son esos cambios que aún seguimos y van a seguir Sí, pasando. es el inconveniente de obtener vuelto o que te lo quieran cambiar. Sí. De la nada, imagínate que solo te den billetes así día 100 y es como, Ay, ojalá. Ojalá me De den la bien. nada de Ay, cajero. si ustedes quieren donar a la radio, al podcast, aquí nosotros lo aceptamos ahí. Si usted no quiere un su Amablemente. billete de 50, Ya se acerca acá se lo Navidad. aceptamos. Ay, den nuestro yo lo aguinaldo. que iba a decir es que imagínense cuántas personas en el pasado con los colones no se dieron cuenta de que eran falsos. Eso, o sea, creo que volvemos a lo mismo. Sí, la falsificación los siempre falsificadores estaba. falsificadores siempre han estado ahí. Sí, es algo que va a estar ahí, Han aquí. existido prácticamente desde Y va a seguir existiendo. Y hubo gente que se la bajaron con el Bitcoin, que el Bitcoin es otro Otro tema. cambio monetario más interesante, para algunos difícil de comprender. No nos vamos a meter en ese terreno, pero son también de los cambios, y creo que hablar de criptomonedas es otro cambio Sí. bastante reciente que está pasando en el tema de cómo conocemos el dinero, que creo que tal vez eso da para de lleno de otro episodio, porque si les soy honesta es un tema que a mí me cuesta todavía entender. A mí también. Yo a veces solo veo de que tal día subió y yo así de... Y que no se supone que había bajado la vez anterior y Sí, no es como raro porque... A mí me encantan los memes de yo existiendo, pretendiendo que entiendo que el problema económico no se va a resolver imprimiendo más billetes. Yo adoro ese meme. Yo adoro esos memes de, ya está, imprima más billetes. Y luego son un montón de gente así como de, ¿cómo crees que podemos imprimir billetes? Y es como, ya sabemos que no se pueden imprimir más billetes. Tranquilo. Pero creo un que meme. son todos los temas que vienen alrededor de poner, desde el momento que el humano decidió ponerle valor de transacción a un material, que pues vemos un poco de cómo esto fue en nuestro territorio, en nuestra realidad, y creo que es un recorrido súper interesante ver desde los reales, de ver las monedas coloniales, a ver el colón y ver pues ahora la circulación del dólar. A mí siempre se me va a hacer un tema las monedas interesantes. Si quieren empezar a coleccionar monedas, yo intercambio coras ahí, que tengo algunas repetidas. Para todos aquellos que tengan monedas extrañas y que se las quieran dar a Sofi. Sí, escríbanos al DM de qué andas con la historia. Yo ahí les veo las monedas, se las compro. Entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Esto fue ¿Qué ondas con las monedas? Los invitamos a que se mantengan al tanto de todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, que nos encuentran como @qué ondas con la historia. Y obviamente en las redes de la YSU es donde también pueden estar al pendiente de los demás contenidos que produce su radio universitaria. Así que antes de terminar, no olviden que... Quien no conoce su historia está condenado a dar $1 plateado en vez de una cora.